Vamos a ver, retomamos un poco lo que estábamos viendo en física de vectores, ¿sí? Vamos a suponer, como les decía, que yo tengo una caja. Vamos a suponer, yo tengo esta caja, ¿sí? Y esta caja pesa 100 kilogramos. Como este es el peso, yo ya sé que el peso es una fuerza. El peso es una fuerza, entonces como es una fuerza la tengo que representar mediante un vector. Y en física yo no necesito dibujar en detalle la caja, puedo hacer un cuerpo así y desde el centro deslizo un vector y ese vector representa su peso. El cuerpo que dibujé ahí yo lo voy a representar a través de la flecha y yo sé que el peso, que se puede representar con la letra W, es de 100 kilogramos fuerza. Esta flecha de acá, esto es lo que nosotros decimos es un vector. En física vamos a representar la fuerza a través de vectores. Entonces, cada vez que dibujemos un vector o representemos un vector, ¿sí?, tenemos que utilizar una escala. Para representar los vectores usamos lo que denominamos una escala, ¿sí? La escala lo que hace es, me permite relacionar la intensidad o el módulo de la fuerza, ¿sí?, con la longitud del vector. Entonces yo digo, representar vectorialmente ya le estoy diciendo que tienen que dibujar un vector de 60 kilogramos, ¿sí?, estos son kilogramos fuerza, sobre un cuerpo en dirección, y acá es importante, en dirección horizontal y, acá di la dirección y sentido hacia la derecha. Entonces, tenemos el sentido y tenemos el módulo. Y sabemos el punto de aplicación o inicio que es sobre un cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es dibujar el cuerpo. Entonces yo voy a dibujar el cuerpo y el cuerpo lo dibujamos de esta manera. Un cuadradito, ¿sí? Lo segundo que vamos a hacer, o sea, sobre este cuerpo se va a aplicar la fuerza. Y siempre la fuerza la vamos a tomar del centro, ¿sí? Después vamos a ver cuando se toma de otro lado, pero si no aclaro, nace del centro. Y dice sobre una dirección horizontal, entonces la dirección es esta. Es horizontal. Esta es la dirección. Una recta horizontal, ¿sí? Fijamos bien el punto. Este es el punto, vamos a llamarle O, que es el punto de origen del vector, ¿sí? Entonces tenemos que elegir una escala que a mí me permita dibujar el vector en la carpeta. Entonces tengo que utilizar una escala. Y esa escala después ustedes la tienen que, eligen ustedes la que más les parezca, ¿sí? Pero tienen que especificarla. Por ejemplo, yo no voy a dibujar un vector de 60 centímetros en la carpeta, entonces yo voy a utilizar una escala. Por ejemplo, voy a decir que 10 newton representan o equivalen a 1 centímetro. Entonces, si yo tengo que dibujar, perdón, 10 newton no, 10 kilogramos fuerza equivale a 1 centímetro. Entonces, para hacer el dibujo yo tengo que 60 kilogramos por 1 centímetro lo divido por 10 kilogramos fuerza. Entonces yo acá planteo la escala, la relación de mi escala es de 10 kilogramos, 1 centímetro. 10 kilogramos de, digamos, del vector van a representar 1 centímetro.
Entonces, 60 kilogramos, hago esta conversión, utilizo el factor de conversión 1/10, este 0 y este 0 se van, entonces me va a quedar en la carpeta un vector de 6 centímetros. Como me dice dirección horizontal y sentido hacia la derecha, es decir, tiene que ir hacia la derecha. Y este vector, que va a tener 6 centímetros, va a representar esa fuerza de 60 kilogramos fuerza con un sentido hacia la derecha sobre una dirección horizontal. ¿Sí? La estática, ¿sí?, es una parte de la física ¿sí?, que estudia los sistemas de fuerza en equilibrio. Los sistemas de fuerza en equilibrio. El sistema de fuerza es cuando sobre un cuerpo rígido, es decir, que no se va a deformar cuando se apliquen las fuerzas, ¿sí?, actúan dos o más fuerzas. ¿Sí? Eso es un sistema de fuerza. Unidades. ¿Qué unidades vamos a utilizar? Vamos a usar, como les dije recién, por ejemplo, el kilogramo fuerza. Esta va a equivaler a 9,8 newton. Vamos a usar el newton, que va a equivaler a 10 a las 5 dinas. Y vamos a usar, ¿sí?, también el gramo fuerza. Y sabemos que un gramo fuerza son 1000 kilogramos fuerza. Vamos a suponer que yo tengo un objeto acá, un auto. Vamos a suponer que esto, visto de arriba, es un auto. Y acá tengo dos personas que lo están empujando. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Como yo sé que lo están empujando, yo puedo dibujarlo o representarlo así. Puedo hacer un objeto, que sería el auto. Esto de acá sería el auto. Y las personas lo están empujando de esa manera. O sea que el auto se va a desplazar en esa dirección. O sea que yo lo puedo representar así, como un sistema de fuerza, donde acá está la fuerza 1 que hace una persona y la fuerza 2 que hace la segunda persona. Y lo represento por vectores, ¿sí? Esto de acá es un sistema de fuerza, por la definición que vimos anteriormente. Pero yo también puedo hacer el mismo dibujo y poner un solo vector. Vamos a ponerle un vector FR, que es igual a la fuerza que hace la primera persona más la fuerza que hace la segunda persona. ¿Sí? O sea, estoy poniendo el vector resultante. Justamente lo que se llama resultante de un sistema de fuerza, o sea, esto, la resultante de un sistema de fuerza, es una, y esto es importante, única fuerza. Es una única fuerza, ¿sí?, que puede reemplazar a las dadas, ¿sí?, produciendo el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo y sobre este cuerpo
una fuerza tira hacia allá, otra fuerza tira hacia acá. ¿Sí? Como por ejemplo la gomera. Entonces yo sé que este cuerpo va a salir en esa dirección. Entonces yo puedo reemplazar esto, hacer el cuerpo inicial y acá directamente pongo la fuerza resultante, que sería la suma de F1 y F2. Nosotros vimos sistema de fuerza y vimos también fuerza resultante. Pero yo le hablé al principio que la estática estudia las fuerzas en equilibrio. Entonces, un sistema, ¿sí? Un sistema de fuerza está en equilibrio si y solo si la fuerza resultante es igual a 0. Este cuerpo, hacia abajo, tiene un peso de 10 kilogramos fuerza. ¿Qué pasa si yo lo suelto? Si yo lo suelto, este cuerpo se va a caer. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo sé que la resultante de este cuerpo es 10 kilogramos. Si yo a este cuerpo le aplico una fuerza hacia arriba de 10 kilogramos, acá la fuerza resultante va a ser 0. Porque estoy haciendo la misma fuerza hacia arriba de para abajo. Entonces el cuerpo no se va a mover, va a quedar quieto. Y ahí tengo este sistema en equilibrio. Nosotros nos vamos a guiar por lo siguiente. Cuando son las que tienen igual dirección. Y estas pueden ser, paralelas. no, ese es otro sistema. Estas pueden ser de igual sentido o de distinto sentido. ¿Sí? Por está agarrando ahí. Nada, facherísimo. ¿Sí? Entonces, estos dos están yendo hacia allá. ¿Sí? Entonces, tienen misma dirección y tienen mismo sentido. ¿Sí? Es decir, que yo a esto lo podría simbolizar así. Un cuerpo, el punto, y esto sería la fuerza que realizan las dos personas. ¿Sí? Sería la fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, tengo otra persona que está tirando del carro. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que esta persona hace la fuerza 1 y que esta persona hace la fuerza 2. La fuerza 1 es de 60 kilogramos y la fuerza 2 es de 80 kilogramos. Fuerza. Y yo tengo que graficar esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es elegir una escala. Primero, yo tengo que elegir una escala. ¿Sí? Entonces, como las dos tienen la misma dirección, bueno, vamos a ese punto. Primero elijo la escala. ¿Sí? Yo sé que, por ejemplo, voy a decir que 20 kilogramos fuerza van a ser 1 centímetro. Entonces, lo voy a hacer acá. La fuerza 1 son 60 kilogramos fuerza por 1 centímetro dividido 20 kilogramos fuerza. Kilogramo y kilogramo se van, el 0 se va, 6 dividido 2, entonces esto es de 3 centímetros. Y la fuerza F2, que es 80 kilogramos fuerza, por 1 centímetro dividido 20, me va a dar 4 centímetros. Entonces yo ya sé qué longitud tiene el vector que tengo que dibujar en mi carpeta. Entonces, ¿cómo represento esto? Primero hago un cuadradito. Y por la mitad trazo la línea de la dirección. Como los dos están empujando, por ejemplo, este empuja para allá y este empuja para allá, es lo mismo que yo este vector lo ponga
adelante o detrás de este. Si quiero seguir el orden, puedo poner primero este vector, F1, y después F2. Entonces, vengo acá, tomo el punto O, que sería el centro del cuerpo, y dibujo el primer vector. El primer vector tiene 3 centímetros. E inmediatamente donde termina ese vector, dibujo el vector siguiente, el de 4 centímetros. Y ahí queda graficado. ¿Por qué? Porque yo sé que este es de 60 kilogramos fuerza y este es el de 80 kilogramos fuerza. Y ahí queda representado. ¿Sí? Como los dos tienen la misma dirección y el mismo sentido, los vectores se superponen. Entonces, yo podría decir que en vez de dibujar los dos vectores, dibujo un vector que va a tener 140 kilogramos fuerza. Y la longitud va a ser de 7 centímetros. ¿Por qué? Porque estoy sumando, estoy haciendo la suma, porque tienen la misma dirección y el mismo sentido. ¿Sí? Entonces me quedaría F1, la fuerza resultante sería F1 más F2. 60 kilogramos fuerza más 80 kilogramos fuerza. Y eso me va a dar 140 kilogramos fuerza, que sería la fuerza resultante. Entonces ese carro o ese cuerpo se va a estar desplazando hacia la derecha con una fuerza de 140, una fuerza resultante de 140 kilogramos fuerza.